Hola, sean bienvenidos a este video en el cual les mostraré cómo hacer esta sencilla pero muy bonita flor, para la cual solo utilizaremos 92 piezas, de las cuales 56 van a ser rojas, 6 verdes y 30 piezas del mismo tono de verde pero más pequeñas. Ahora sí, comencemos con el proceso. Para comenzar vamos a tomar dos piezas rojas y las vamos a colocar juntas de esta forma. Lo siguiente será tomar una tercera pieza y introducir las dos puntas que se encuentran en medio en los dos huequitos de la pieza para unir de esta forma las tres piezas. Así continuaremos hasta obtener 6 piezas en la parte de abajo. Una vez que ya tenemos las 6 piezas, vamos a unir punta con punta y tomando una más vamos a insertarla para unir nuestras piezas. De esta forma ya tenemos 6 en el centro y 6 en la parte de arriba o el nivel 2. Primer nivel 1 y nivel 2. Continuaremos tomando una pieza más, unimos dos puntas para formar un tercer nivel y continuaremos con 5 más para obtener 6 piezas en el tercer nivel. Una vez terminado ya tenemos 6 piezas en el tercer nivel. Ahora lo que haremos es agregar 6 piezas más, cada una entre dos de las piezas fijas. Como se puede ver aquí, se desenfoca un poco, pero no prestemos atención en eso. Uniremos con una tercera pieza, una pieza más de esta forma sobre la que colocamos y sobre la fija. Como pueden darse cuenta, aquí les estoy mostrando. Uniremos con una más y continuaremos este proceso hasta obtener 12 piezas en el último nivel. Ya que terminamos y las cuentan, en la parte de las puntas tenemos que tener 12 piezas en total. Ahora lo que haremos es tomar una pieza más, pero esta vez la vamos a colocar invertida. Es decir, la punta tiene que estar hacia adentro y la parte plana por fuera. Continuaremos con una segunda. Y para unir estas dos piezas, una tercera juntando las dos puntas del medio. Ahora dejaremos estas dos puntas libres, ahí no agregaremos ninguna pieza. Y en las dos que siguen, ahí colocaremos una de igual forma invertida y haremos el mismo proceso que el primero, es decir, dos piezas invertidas y una tercera invertida sobre estas. Continuaremos con el mismo paso 2 veces más hasta que al final habremos hecho 4 veces este procedimiento. Ahora colocaremos nuestros dedos en las 4 puntas y lo que haremos es empujar un poco para que de esta manera no quede tan aplastada como nos iba quedando, es decir, tan plana. Haremos esto y si se pueden dar cuenta, al empujar pues se abre un poco de la parte de abajo, eso no hay ningún problema con eso. Ahora dejaremos nuestra flor a un lado y continuaremos juntando dos piezas más, uniendo con una tercera y haremos este paso hasta obtener 4 piezas en la parte de abajo. De esta forma, una vez obtenidas las 4, unimos las dos puntas y juntamos con una pieza más. Así obtenemos 4 en el centro y 4 en la parte de arriba. Tomaremos nuestra flor y la pieza que acabamos de hacer y la colocaremos encima de esta forma.
Tomaremos dos de las puntas y las vamos a colocar así, las dos puntas de la flor en el centro y las dos por fuera. De esta forma las cuatro vamos a hacer lo mismo. De esta forma, para que no se nos mueva, podemos colocar un poco de pegamento en las puntas para que quede bien fija. Giraremos nuestra flor y tomaremos nuestras 6 piezas verdes. Tomamos una de ellas y vamos a introducir una de las puntas sobre una de las 6 piezas rojas que tenemos en la parte de abajo, de esta forma quedando sobre la pieza. Continuaremos con las restantes. Y nos termina quedando de esta manera. Dejaremos nuestra flor a un lado y lo que sigue es hacer el tallo. Para ello tomaremos nuestras piezas pequeñas, tomaremos una de ellas y sobre esta insertaremos una de esta forma, muy sencilla. Así insertaremos 15 piezas de estas. Ya que tenemos las 15 juntas, vamos a tomar otra pieza y en este caso solo vamos a introducir una de las puntas de esta forma, como se puede mostrar, así. Tomamos otra y vamos a introducir la siguiente punta. El huequito que está hacia el centro va a quedar vacío y nos tiene que quedar así. A continuación vamos a colocar 10 piezas más sobre la pieza que estoy señalando aquí. Vamos a introducir 10. Tomamos nuestra siguiente pieza, pero esta la vamos a introducir de manera invertida, es decir, la punta al lado contrario la introducimos para que nos quede en esta manera. Tomamos la otra y de igual forma de modo invertido. Ya que tenemos nuestro tallo, tomaremos nuestra flor y por la parte de abajo tiene que quedarnos un pequeño hueco. Aquí pues me falló un poco, así que con la punta del tallo voy a abrir un poco para poder introducirlo. Empujamos un poco, introducimos y ya tendríamos nuestra flor terminada. Para que no se les esté desarmando como a mí, pues es recomendable que vayan colocando un poco de pegamento. Y así es como concluiríamos nuestra bonita flor. La verdad a mí me gustó cómo quedó, siento que se ve muy linda. Si ustedes quieren agregar algún otro detalle, en este caso por ejemplo yo imprimí esta plantilla que es un portaflores, y una vez ya armado lo único que queda es introducir la flor. Y este sería el resultado. Recuerda que puedes hacerla con el color que tú quieras. Si quieres que tu tallo sea más largo, haces más piezas y las pegas para que se acomode a tu gusto. Y eso sería todo. Si te gustó, deja tu me gusta y comenta qué tal te pareció este detalle.